Hoy saludamos aquí en Zaragoza, en el plató, a Javier de Pedro, que se presenta como cabeza de lista del Partido Aragonés a la alcaldía de la capital aragonesa. Javier de Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta mañana. Nada, gracias a vosotros. Después de 4 años al frente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y también con experiencia en otras administraciones, ¿en qué momento y por qué decide dar este salto a la primera línea y con un reto además importante, que es recuperar la representación del PAR en el Ayuntamiento de Zaragoza? Bueno, yo creo que también el reto es recuperar Zaragoza, ¿no? Yo creo que tras la crisis económica Zaragoza entra en una clara recesión. El último año perdimos 16.000 habitantes en Zaragoza y bueno, queremos demostrar que al Partido Aragonés le interesa mucho Zaragoza. A mí me interesa mucho Zaragoza, soy zaragozano de toda la vida y bueno, pues este reto pues lo veo como algo pues esencial para mí, para la ciudad, porque creo que bueno, pues que hay que cambiar el modelo de ciudad que actualmente tenemos y dar un giro pues de 180 grados, ¿no? Para tratar de volver de recuperar pues ese esplendor que Zaragoza pues se merece, ¿no? Un giro que resumen en este programa electoral que ya han presentado, que tengo sobre la mesa y que tiene un título: Zaragoza, ciudad circular. ¿Cuál es la ciudad circular que propone el Partido Aragonés? ¿Cuáles son sus principales propuestas y qué le diferencia de otras formaciones políticas? Bueno, pues yo creo que la diferencia está en que hasta ahora hemos estado desarrollando un modelo de ciudad que se basaba pues, en la expansión urbanística propia de la burbuja inmobiliaria, en las grandes superficies en la periferia y bueno, lo que queremos es volver otra vez a mirar hacia el interior de la ciudad, darle protagonismo a los barrios que han estado muy abandonados durante toda esta etapa de bonanza, recuperar ese comercio de proximidad, esa cercanía que debe tener la ciudad con el ciudadano, porque realmente pues, el modelo de la expansión urbanística ha fracasado. Arcosur es un desierto urbano y por tanto pues, bueno, yo creo que tenemos que rectificar y, bueno, y este concepto de la ciudad circular pues, obedece también porque también queremos aprovechar toda la energía que hay alrededor de Zaragoza, la energía que nos viene pues, del viento, del sol, del agua, generar un sistema público de energía que sirva para los servicios públicos municipales y también para la pobreza energética, que es otro de los pilares también de nuestro programa electoral. ¿Con qué proyecto concreto? El proyecto concreto, nosotros lo que buscamos aquí, y ya lo hemos empezado a manifestar con el posicionamiento del partido en la reforma del IAI que se rechazó finalmente en las Cortes, y es que creemos que tiene que haber un consenso político entre todas las fuerzas para erradicar la pobreza de nuestra ciudad. Creemos que eso es prioritario. No podemos vivir en una sociedad desarrollada y permitir que haya pues, miles de familias. Se ha multiplicado por 5 la pobreza en nuestra ciudad y ese va a ser uno de nuestros objetivos políticos y no vamos a regatear pues, ningún esfuerzo ni económico ni de implicación para llegar a ese acuerdo con las demás fuerzas políticas cuando se constituya el nuevo ayuntamiento. ¿Con qué medidas? Nos apuntaba alguna como rechazar esa reforma del ingreso aragonés de inserción. Sí. ¿Con qué otras medidas? Porque le escuchábamos también este mismo fin de semana hablando de las Delicias, del barrio de las Delicias en Zaragoza, de esa voluntad de erradicar la pobreza. Y ¿Por qué medios? ¿Por qué medios? Bueno, pues yo creo que el medio es reforzando los servicios sociales del Ayuntamiento, colaborando con el Gobierno de Aragón para hacer unas políticas sociales más eficaces, más coordinadas, evidentemente con financiación. Es necesario pues, medidas de emergencia que da el propio Ayuntamiento que hagan que estas situaciones pues, no tengan que soportarlas pues, las familias que como consecuencia de la crisis económica pues, han quedado sin trabajo, sin la prestación del paro. En fin, yo creo que estas personas merecen nuestra prioridad absoluta y creo que no es una prioridad que debe ser de un partido político, sino que tenemos que implicar a todos los partidos políticos. Otra cosa es, como he dicho antes, el modelo de ciudad. Ahí sí que tenemos diferencias claras. Ahora, por ejemplo, pues estaba hablando de hablar una tercera vía de acceso a Puerto Venecia. Nosotros creemos que ese no es el camino. El camino es volver a la ciudad interior, revitalizar los barrios. Proponemos actuaciones de revitalización de todos los barrios. Proponemos también un tranvía circular que pase por el segundo cinturón y que conecte todos los barrios de Zaragoza y conecte con la actual infraestructura que haría de eje y bueno, y también pues bueno, proponemos también pues una serie de territorios que podríamos denominar pues inteligentes, que tratan de modernizar Zaragoza y de hacerle una ciudad sostenible, y para eso pues también nos apoyamos en temas tan importantes como pueda ser Goya en cuanto al espacio de la Expo, también en el tema que tenemos también previsto en
en las Delicias de poner también pues una gran plaza que revitalice toda esta zona, y en fin, también en Las Fuentes pues una ciudad ecológica que le dé un polo de modernidad a este importante barrio zaragozano, y en fin, un gran número de propuestas que iremos ahora haciendo públicas de una forma más concreta, pero lo que está claro es que apostamos por revitalizar los barrios, el comercio de proximidad, y acercar pues la ciudad pues a los ciudadanos, y que ese desarrollo de la periferia urbanístico pues en este momento pues tiene que esperar. ¿Con qué modelo de financiación? Bueno, pues ese es el otro de los puntos básicos también, porque Zaragoza necesita financiación, está sufriendo pues una penuria financiera porque necesita una mayor colaboración con el Gobierno de Aragón, con la Diputación Provincial, con el Gobierno del Estado. Ahí se necesita una mayor financiación, que nosotros vamos a luchar porque creemos que Zaragoza la merece y le corresponde por la importancia que tiene la ciudad de Zaragoza tanto para Aragón como para España. Y bueno, y luego por otro lado también en el caso de Libia, ahí sí que vamos a proponer bajar este impuesto, que creemos que ha subido en exceso en los últimos años, se ha duplicado en los últimos 8 años, y por tanto tenemos que buscar pues una financiación que no sea una financiación a costa de los zaragozanos, sino que sea una financiación que proceda de otras administraciones públicas que tienen también unas obligaciones con la ciudad de Zaragoza que en este momento no se están cumpliendo. Javier de Pedro, candidato del PAR a la alcaldía de Zaragoza, gracias por habernos acompañado esta mañana y suerte. Muchas gracias a vosotros.